Así que debemos de pasar de 5000 a 440. Ese es un transformador reductor. Y tiene o es necesario que él proporcione 9000 watts de potencia. El voltaje es potencial eléctrico, no es potencia. Además, tiene una eficiencia del 75%. Todos los transformadores rondan el 70% de eficiencia. Es imposible tener uno de 90%. Entonces siempre hay pérdida. Es inherente al transformador la pérdida. Así que tenemos 5000 voltios. No podemos trabajar con 5000. Necesitamos 440. Esa letrita que está ahí se llama ETA. Nos indica la eficiencia. 75%. Necesitamos una potencia de trabajo en los equipos en total de 9000 watts. Se nos pide el diseño y se nos piden las corrientes. Las corrientes son necesarias para el diseño. Entonces, la corriente de secundario es fácil calcularla porque tenemos toda la información. Como es reductor, él tiene un primario que es grande. Es grande en términos de vueltas del alambre, porque ahí tiene el máximo voltaje. Y como lo vamos a reducir ese voltaje, tenemos que poner un secundario más pequeño, de forma que se pueda reducir ese voltaje. Este es secundario por la salida o lo que yo estoy usando. Y aquí es donde tengo 440 voltios. Todos los equipos se pegan a este 440. Algunos necesitan más corrientes que otros. Así que tengo la potencia y tengo el voltaje de utilización. Ese es el voltaje y la potencia 9000 watts. Con esta información yo puedo saber cuánta corriente va a circular en la empresa, en la industria, en la casa, porque en la casa la que me sirve es el secundario. El primario es de la empresa que suministra la energía eléctrica. Entonces la potencia que aquí la tengo es igual al voltaje por la corriente. Si se fijan, yo tengo la potencia que son 9000 watts y tengo el voltaje que son 440 voltios. Entonces puedo obtener la corriente fácilmente. Solo digo que la intensidad de la corriente es la potencia entre el voltaje. Y eso es igual a 9000 watts entre 440 voltios. Watt entre voltios, eso me da esta división, encuentro el valor y eso me da en amperios. La corriente en amperios, entonces ya tendría la corriente. Como aquí son 9000 entre 440 son como 18 amperios. Ahora si hacen esa división es un poco más de 18 amperios. 18 amperios es bien grande, o sea que va a circular por acá una corriente de 18 amperios y va a entrar a la empresa, va a entrar a la casa, va a entrar al comercio, donde se vaya a utilizar este transformador. 18 amperios es bastante. Pero ya tengo esta corriente que sería la corriente en el secundario, donde la voy a utilizar. En el primario es la que se proporciona, pero la que se utiliza es la del secundario. La del primario no la tenemos porque solo tenemos el voltaje, no tenemos la potencia. Pero sí sabemos que es de 75% de eficiencia. O sea que aquí se pierde un 25% en esta parte. Por eso estos equipos están en aceite, porque este 25% se transforma en calor. Para que se enfríe se le echa aceite. Entonces, si estos 9000 es el 75%, ¿cuánto será el 100? Así que se hace una regla de 3 fácil. Pero nosotros podemos hacer también el cálculo diciendo que la potencia en el primario es igual a la potencia del secundario entre 0.75, debido a que
el 75% es la eficiencia. Y con eso tendría la potencia en el primario. La potencia del secundario es 9000 watts. Entre 0.75, pues me va a dar un valor mayor. Entre 0.75. Ahí obtengo la potencia en el primario. Con la potencia en el primario ya tengo la corriente en el primario. Porque la corriente en el primario sería potencia del primario entre el voltaje del primario, que son 5000 voltios. 5000 voltios. Y ahí obtengo la corriente. Aquí nos va a dar un poquito más de 9000. Entre 5000 nos va a dar como 2 amperios. Mientras en el secundario hay casi más de 18 amperios, aquí hay como 2 amperios. O sea que la corriente del primario es menor. Como esta corriente es pequeña, podemos tener un alambre delgado. Delgado relativamente. Pero como aquí hay mucho amperaje, como 18 amperios, hay que tener un alambre grueso. Y ya tendría las dos corrientes, la del secundario y la del primario. Solo le falta el diseño. El diseño son las vueltas que se le dan. Y esas vueltas dependen de los voltajes. Yo tengo dos voltajes, tengo 5000 en el primario y tengo 440 en el secundario. Entonces, si yo digo que el voltaje del primario por el número de vueltas del secundario, eso lo voy a poner con N, es igual al voltaje secundario por el número de vueltas del primario. Voltaje del primario por el número de vueltas del secundario es igual al voltaje secundario por el número de vueltas del primario. Los dos voltajes los tengo. El primario 5000 voltios. En el secundario 440. Lo que no tengo son los números de vueltas. En el primario yo sé que hay más vueltas porque voy a reducir. En el secundario no, hay menos vueltas porque igual voy a reducir. Es decir, voy a reducir los voltajes. Si esto, si esto es pequeño, esto es grande. Si esto es grande, esto es pequeño. Entonces yo puedo despejar una de las dos cosas, el número de vueltas del secundario y doy un número de vueltas en el primario. Esta la doy en dependencia de la corriente. Como la corriente ya la tengo, yo sé que esa corriente es grande, entonces estas vueltas tienen que ser pocas. Entonces yo puedo suponer en el secundario, en el primario, en el secundario voy a tener 100 vueltas. 100 vueltas. 100 vueltas es enrollar el alambre así. O sea, en el secundario, que es este, yo voy a tener 100 cosas formando rizos, ¿verdad? Formando vueltas acá. Se le pone ahí un núcleo y se enrolla. Y se enrolla 100 veces. Entonces supongo las de secundario. Si supongo estas, tendría que calcular las del primario. Así que despejo el número de vueltas del primario. Y digo, número de vueltas del primario va a ser igual. Estoy despejando este. Este lo paso a dividir. Voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Este lo paso a dividir por el número de vueltas del secundario. Y este ya supuse que era 100. Así que esto me da igual a voltaje del primario, que son 5000 voltios, entre voltaje del secundario, que son 440, por el número de vueltas del secundario que yo puse que eran 100. Esto poner no es caprichoso, ¿verdad? Esto depende de la corriente, depende de la potencia, eh, la, las cualidades del ingeniero al diseñar. Entonces quitamos este cero, quitamos este cero, quitamos este cero y ya tenemos el número de vueltas en el primario. Ya tendríamos el diseño. El número de vueltas del secundario 100, número de vueltas del primario sería 5000 por 10 entre 44. O sea, 50.000 entre 44.
Esto da un número de vueltas enorme, ¿verdad? Da un número de vueltas como de ¿cuánto? Como de 1000 vueltas. 50.000 entre 44 es como 1000, aproximadamente 1000 vueltas. Entonces aquí tendría como 1000 vueltas y aquí tendría como 100 vueltas. Y ya lo tendríamos hecho. Igualito a este es el segundo ejercicio. Igualito, igualito. Solo tienen que hacer lo mismo con otros datos. Fíjense, dice tarea 2, realice lo mismo del ejercicio anterior, pero para un voltaje de 300 en la salida. En la salida en el ejercicio tenía 440 voltios, ahora voy a tener 300. Potencia de salida de 10.000 watts. En el anterior tenía 9.000. Y eficiencia del 70%. En el anterior tenía 75. Ustedes lo hacen. El primero ya está casi totalmente hecho, ¿verdad? Ustedes se fijaron. El segundo lo hacen siguiendo ese, solo cambiando los datos. La tarea 3 es para más adelante, así que solo les voy a explicar un poquito. Diseñe físicamente un electroimán y un motor eléctrico. Un electroimán se hace con un alambre y un imán y una batería. O solo con el alambre y una batería. Se toma un alambre, se enrolla y se pone a los polos de una batería y él se comporta como que fuera un imán. Y él puede atraer pequeños clavos, pequeñas agujas. Y eso es un electroimán. Físicamente, o sea que hay que hacerlo, igual que hicieron las demostraciones anteriores de los mecanismos. Un motor eléctrico funciona con dos electroimanes. Así que si ya tenemos un electroimán en el primer caso, con dos electroimanes tendríamos un motor eléctrico. Son dos ejercicios iguales. Es decir, que cada equipo tiene que hacer los dos ejercicios. Por supuesto, son equipos diferentes, hacen diseños diferentes. Yo les voy a subir algunos videos sencillos donde se diseñan esas dos cosas para que se fijen en ella y lo vayan haciendo. Eso no es para ahorita, ¿verdad? Eso de ahorita nos quedan 15 días, porque eso es para el final. Así que solo se concentran en terminar el ejercicio 2, bueno, terminar el 1, hacer por completo el 2 basado en el 1. Y eso es todo, porque cuando nos volvamos a reunir ya vamos a discutir cómo sería la presentación, cómo sería la construcción a partir de los pequeños videitos que les suba. Si se fijan, esta es la tarea de la que acabo de poner, es la de 27, o sea, la de hoy. Y lo que dice es definir transformador eléctrico industrial, definir motor eléctrico industrial, definir generador eléctrico industrial. Son definiciones conceptuales. Ustedes toman un editor de texto como Word con los documentos que hay por aquí o con otros documentos, se fijan en las definiciones de transformador eléctrico industrial, motor eléctrico industrial, generador eléctrico industrial y editan las tres definiciones. Entonces, los dos ejercicios, el que casi terminamos y el otro que ustedes van a hacer, más estas definiciones es lo que van a subir. Si se fijan, la tarea 2 es la que ya dije que es para después. Construye transformador, construye un motor eléctrico. El generador no, solo el transformador y el motor. Y cada grupo va a hacerlo, pero basado en la documentación que le suba, en los pequeños videos que tengamos y en algunos documentos de diseño. De acuerdo. ¿Qué les inquieta a partir de eso? ¿Qué creen que no comprendieron? ¿Qué opinan? Lo que van a subir, ¿verdad? Que tienen 2 semanas, son los dos ejercicios, este que estamos viendo y el otro que basado en este lo van a hacer siguiendo los mismos pasos, pero son otros datos. Estos dos más las definiciones de transformador, de generador eléctrico industrial y de motor eléctrico industrial. Esas definiciones más los dos ejercicios, eso es lo que van a subir al campus.
de aquí hasta el miércoles, ¿verdad? Tienen de fecha. Y lo demás lo explicamos el otro miércoles, que de todas maneras ya saben que es hacer físicamente esos dos dispositivos y son idénticos para cada equipo, nada más que cada equipo los diseña diferente. Es casi seguro, ¿verdad? Pero lo vamos a explicar después. Ahorita solo se concentran en subir los ejercicios y las definiciones. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok, profe. Todo claro entonces, ¿verdad? Sí, todo claro, profe. Gracias. Bueno, nos miraríamos el próximo miércoles y mi ofrecimiento es de verdad, así que ustedes deciden. Y espero que todo les vaya bien. Se cuida Muchas gracias, mucho, profesor. se cuida mucho y bendiciones. Hasta pronto, muchachos. Igual, profe, muchas gracias. Igual, profe. Gracias. Ay, profe. Gracias, profe. Bendiciones, nos vemos. Gracias, Adiós, profe. profe. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, profe. Hasta luego, Milagro. Cuídate.